cuando aparezca, ya publicarán en el momento. Claro, ya, entonces si es ahí, si es oficial, será ahí. Ya, será ahí esta semana. Qué raro, porque por lo general siempre es la primera semana del mes. Ya, entonces ahí es la semana de pasada. Ya, entonces vamos a continuar con la clase. Jóvenes, con la clase. Entonces, jóvenes, vamos a hablar ahora acerca del hígado, ¿correcto? Del hígado. ¿Qué es lo importante o qué cosa es lo que tenemos que recordar nosotros acerca del hígado? El hígado, jóvenes, es un órgano glandular, ¿correcto? Es quizás la glándula más grande que tiene el cuerpo. Pero, jóvenes, a su vez, de que el hígado es un órgano glandular, también es un órgano que tiene una gran capacidad regenerativa, ¿correcto? Una gran capacidad regenerativa. El hígado es el encargado de detoxificar, ¿correcto? Es el encargado también de metabolizar. Pero entonces, de todos modos, pese a todas esas grandes características que tiene regenerativas, que puede tener el hígado, también es sujeto, jóvenes, a numerosos trastornos. Pues vamos a revisar brevemente algunas de esas patologías. Entonces, pero para poder entender un poco más acerca del hígado, vamos a hablar un poco acerca de su estructura, ¿correcto? De su estructura microscópica, básicamente. Entonces, el hígado, jóvenes, tiene lo que vendría a ser los lobulillos, el lobulillo hepático, que es la unidad funcional, el lobulillo portal y sobre todo el ácido hepático. Entonces, jóvenes, nosotros nos encontramos con este esquema. Con este esquema que es bastante conocido, ¿correcto? Para todos. Un esquema que nos muestra a los lóbulos hepáticos, ¿correcto? Esta estructura geométrica, tal como la vemos nosotros, es propia y es exclusiva y es característica del hígado. Pero no la podemos observar en todas las especies. Esto más que todo, digamos, esta estructura o este patrón tan geométrico solamente lo observamos en el caso del hígado de un cerdo. ¿Correcto? Y en las demás especies, por ejemplo en el perro, no vamos a observar este tipo de patrón tan definido, ¿correcto? Tan definido. Lo que sí vamos a observar en todas las especies son las características que tiene. ¿Y cuál es? La vena central, ¿correcto? Y la tríada portal. La vena central y la tríada portal. La vena central, o llamada vena centrolobulillar, que recoge ¿qué cosa? Que recoge de los sinusoides. ¿Qué son los sinusoides, profesor? Los sinusoides son esos pequeños capilares que pasan casi desapercibidos o capilares muy microscópicos que pasan desapercibidos y que discurren entre los cordones hepáticos. Estos son los sinusoides, ¿correcto? Entonces, la sangre es intercambio sanguíneo que lo que hay entre nutrientes y lo que hay de desechos se da básicamente a nivel de sinusoides. Y todo eso es recogido a nivel de la vena centrolobulillar, ¿correcto? Y esa vena centrolobulillar lo lleva a otro distrito, ¿correcto? ¿Qué es lo que está pasando a nivel de la vena, a nivel de la tríada portal? A nivel de la tríada portal tenemos un conducto, tenemos una arteria y tenemos una vena. Ella es el nombre de la tríada. Y es a nivel de la zona portal, ¿correcto? Que es donde llega la sangre, ¿correcto? La sangre llega para producir el intercambio metabólico, el intercambio de nutrientes para oxigenar al tejido, llega, jóvenes, primero a la tríada portal. Entonces, esos detalles son importantes. Entonces, en base a esos detalles, jóvenes, se ha descrito o se han zonificado 3 zonas en el hígado. La zona 1, la zona 2 y la zona 3. Entonces, la zona 1 es aquella zona que está más cerca de ¿dónde? De la tríada portal. En otras palabras, vamos a decir que es la zona que se oxigena mucho más rápido. Es la zona a la cual llega, jóvenes, la sangre. Llega la sangre con los nutrientes, ¿correcto? Es la zona. Mientras que la zona 3, aquella zona que está en la zona cerca de la vena centrolobulillar, es la zona más alejada, ¿de dónde? Del intercambio
Gracias. Del intercambio de nutrientes, ¿correcto? Del intercambio de nutrientes. Entonces yo les hago una pregunta a ustedes. Cuando hay una isquemia, cuando hay una disminución de aporte de sangre al hígado, ¿cuál de esas tres zonas es la que se va a ver afectada en primer lugar? Vamos, voy a volver a repetir. Cuando hay una isquemia en el hígado, no llega la sangre al hígado y los hepatocitos comienzan a morir producto de esa isquemia, ¿cuál de estas tres zonas yo voy a esperar encontrar que los hepatocitos van a morir en primer lugar? ¿En la 1, en la 2 o en la 3? Si yo digo que es la zona 1, ¿correcto? ¿Qué pasaría con la zona 3? ¿Cuál es la zona que está más alejada del aporte de sangre? La 3. Obviamente, si hay una isquemia en el hígado, ¿dónde se va a demorar en llegar la sangre? A la zona 3. Entonces, cuando hay una isquemia en el hígado, la zona más afectada, ¿cuál es? Es la zona 3. ¿Por qué? Porque esta es la que está más alejada de la tríada. ¿Qué es lo que pasa, jóvenes, cuando, por ejemplo, con fármacos hepatotóxicos, como por ejemplo, un fármaco bastante hepatotóxico para un perro es el ketoconazol, por ejemplo, utilizado para tratar esta enfermedad micótica? El ketoconazol es bastante hepatotóxico. Y yo les hago una pregunta. La hepatotoxicidad cursará con degeneración hepática. ¿En cuál de esas tres zonas yo observaría la degeneración hepática como consecuencia del ketoconazol? ¿En la 1, en la 2 o en la 3? En la 1, muy bien, porque a la 1 llega, jóvenes, de cosa, el ketoconazol para metabolizarse y produce la lesión en la zona 1. O en otras palabras, en la zona que está cerca, ¿qué? A la tríada. Entonces, vamos a ver. Entonces, cuando hay una isquemia, las lesiones se producen en la zona 3, porque la zona 3 es la zona que está más alejada del ingreso de sangre, en este caso, a los glóbulos hepáticos. Y cuando vemos un proceso tóxico, un daño tóxico, la zona 1 vendría a ser la zona más afectada por la proximidad que tiene, ¿no?, con los tóxicos. Eso para tomar en cuenta. Entonces, jóvenes, si lo queremos ver acá tenemos el esquema. Tenemos acá la tríada portal y acá tenemos la vena central. Tenemos la zona 1, la zona 2 y la zona 3. Zona 1, zona 2 y zona 3. Entonces, jóvenes, ya que hemos recordado ese concepto de ahí, ese concepto es muy importante. Quizás no lo toquemos hoy día, lo vamos a tocar mañana, correcto, por la hora. Pero este concepto de zona 1, zona 2 y zona 3 es bastante importante y vamos a volver a tocar. El hígado. El hígado tiene una función determinante en la homeostasis del organismo. ¿Por qué es importante el hígado? Porque es una glándula y es la glándula quizás más grande que tiene el cuerpo humano. Característica que tiene el hígado, jóvenes: el hígado tiene una gran capacidad regenerativa. O sea, puede haber un daño hepático, pero así como hay un daño hepático, el hígado también se regenera. ¿Correcto? Se regenera. ¿Qué células conforman el hígado? Principalmente, jóvenes, los hepatocitos. ¿Correcto? Todos conocemos los hepatocitos. Y entre los hepatocitos están, jóvenes, los sinusores, los que les acabo de explicar. Pero también, jóvenes, hay otras células aparte de hepatocitos, aparte de células endoteliales, que son las denominadas células no parenquimatosas. Ahí podemos citar, por ejemplo, a estas células de acá, las células de Kruger. Las células de Kruger, nosotros lo debemos de repente haber revisado cuando estábamos viendo histología. Vendrían a ser los macrófagos. ¿Correcto? Vendrían a ser los macrófagos. De repente, cuando hay una congestión en el hígado y los glóbulos rojos se escapan de los vasos sanguíneos, esos glóbulos rojos son captados por los macrófagos.
De repente cuando hay una éxtasis, de repente una colestasis, cuando hay una acumulación de bilirrubina y la bilirrubina comienza a extrapolar o a salirse de los conductos biliares, también es captado por los macrófagos, ¿correcto? Entonces, estas células de acá son bastante frecuentes de encontrarlas en el parénquima hepático. Sobre todo jóvenes la vamos a ver, sobre todo en procesos tóxicos, ¿correcto? Vamos a ver gran cantidad de acumulación de células T, ¿correcto? También jóvenes podemos encontrarlo con unas células que tienen un citoplasma vacuolado, ¿correcto? Que se llaman células de hito. Las células de hito jóvenes son unas células que muchas veces habían pasado, digamos, de un modo u otro desapercibidas y la consideraban como vacuolas de grasa. Pero en la actualidad se sabe que estas células hito, ¿correcto? Las células hito son las que participan activamente en el proceso de regeneración del parénquima hepático. ¿Y cómo así se han dado cuenta de acá? Es porque en el hígado de los humanos, de nosotros, que consumen crónicamente alcohol, ¿correcto? Y se instala un proceso conocido como una cirrosis hepática. La lesión inicial, jóvenes, como consecuencia del consumo de alcohol, era la aparición de unas vacuolas, como muy similar a la grasa. Esas vacuolas se demostró por microscopía electrónica que no eran vacuolas de grasa, sino era la proliferación de ¿qué? De células hito, ¿correcto? A raíz de eso se le comenzó a dar mucha importancia a estas células y bueno, luego con las investigaciones posteriores se observó que participaban bastante activamente en la regeneración hepática. Entonces, ¿cómo es este proceso regenerativo? Se dice que el hígado jóvenes puede funcionar adecuadamente hasta que se pueda, ¿cómo se llama? O mejor dicho, puede funcionar adecuadamente hasta un 70%. ¿Cómo es eso? Si se pasara un 70% del daño hepático, ¿correcto? Y el hígado ya dejaría de funcionar. En otras palabras, el hígado puede trabajar con 30% de su tejido, de su parénquima hepático, ¿correcto? Entonces, cuando nosotros encontramos manifestaciones clínicas asociadas con problemas hepáticos, deberíamos de sospechar que más del 70% de ese hígado debe estar dañado. Luego, jóvenes, tenemos la fibrosis hepática. La fibrosis hepática puede tener localizaciones muy particulares, como es la fibrosis biliar, la fibrosis postnecrótica, la fibrosis difusa y la fibrosis periácea. Y acá hay un concepto bastante importante, el concepto de hiperplasia de conductos biliares. ¿Qué es la hiperplasia de los conductos biliares? Nosotros sabemos, jóvenes, que hay una tríada portal, que tiene una arteria, que tiene una vena y que tiene un conducto biliar, ¿correcto? En algunos casos, de repente, quizás nosotros estamos viendo un preparado histológico y comenzamos a ver en la tríada portal que hay más conductos biliares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, varios conductos biliares. Eso nos llama la atención. Cuando vemos bastantes conductos biliares se le llama hiperplasia de conductos biliares. Y eso está asociado con una patología muy particular, ¿correcto? Con una patología muy particular. ¿Y cuál es esa patología? Los tóxicos. Los fármacos hepatotóxicos, ¿correcto?, producen hiperplasia de conductos biliares, ¿correcto? Pero no solamente los fármacos hepatotóxicos, sino también sustancias tóxicas. Hemos mencionado anteriormente el consumo de alcohol, pues el consumo de alcohol también causa hiperplasia de conductos biliares. Muy bien. Entonces, jóvenes, vamos a hablar acerca de la falla hepática. Entonces, hemos dicho, jóvenes, que cuando se lesiona más del 70% del parénquima hepático, estamos en un problema de falla hepática. ¿Qué es lo que pasa ahí, jóvenes? Se agotan las capacidades de regeneración hepática. Algunas veces, jóvenes, la sintomatología clínica que observamos no necesariamente tiene que ver con un problema hepático. Un ejemplo, cuando ustedes piensan en una convulsión, inmediatamente piensan en un problema nervioso. Bueno, hay convulsiones que se dan no necesariamente por problemas nerviosos, sino por problemas hepáticos, ¿correcto? Por problemas hepáticos. Entonces, ¿qué es la insuficiencia hepática? La insuficiencia hepática es el deterioro severo de la función hepática. La insuficiencia hepática entonces ocurre cuando una gran
gran porción del hígado se encuentra dañada debido a cualquier tipo de trastorno hepático. ¿Y cuáles son esas funciones del hígado? Primero, transformar los principios ingredientes, sintetizar las proteínas, detoxificar el organismo, sintetizar y excretar bilirrubina. Entonces, acá me quiero detener un rato, joven. Aquí me quiero detener un ratito. Acá me quiero detener un ratito. ¿Cuál es? Nosotros jóvenes, cuando hacemos clínica, nosotros pedimos varias pruebas, ¿correcto? Para analizar la función hepática, para analizar la función renal, ¿correcto? Entonces, yo les hago una pregunta a ustedes, empezando por aquí. Viendo esas 4 funciones importantes. Si ustedes quisieran evaluar funcionalidad del hígado, ¿qué pruebas son las que solicitarían al laboratorio? Funcionalidad del hígado. Si el hígado está funcionando adecuadamente. ¿La hematológica? Para ver el AST, el ALT, el AST son enzimas que se encuentran dentro del hepatocito. Esas enzimas se pueden ver elevadas en procesos que son agudos y no necesariamente tienen que estar asociadas de repente con problemas hepáticos. Por ejemplo, una congestión hepática puede hacer que las enzimas se eleven, ¿correcto? Entonces, las enzimas hepáticas ALT, AST no me indicaría que el hígado está trabajando mal. ¿Me dejo entender? No me indican que el hígado está trabajando mal. ¿Qué otras pruebas me podrían indicar que el hígado está trabajando mal? La bioquímica, Claro, de la bioquímica. Ajá, de esas de ahí. ¿Qué pruebas me indicarían a mí que el hígado está trabajando mal? Miren ahí sale joven de la respuesta, miren eso. ¿Ah? Muy bien. La medición, por ejemplo, de las proteínas totales y de la albúmina me indica a mí que el hígado está trabajando bien o está trabajando mal, ¿correcto? Si, por ejemplo, ¿cuánto es lo normal encontrar, por ejemplo, cuánto es lo normal o en cuánto más o menos ranga ese rango de proteínas? Más o menos va de 5.5 a 7.5, ¿no? En ese rango va, las proteínas totales, 5.5 a 7.5. Ahora bien, si yo pido que me evalúen las proteínas totales y encuentro que la cantidad de proteínas totales es de 3.5, está muy debajo del rango, ¿sí o no? 3.5. Entonces, primero tendría que descartar que las proteínas se estén perdiendo, por ejemplo, por una diarrea. El animal no tiene diarreas, ¿correcto? No tiene diarreas. Entonces, por ahí no se están perdiendo las proteínas. Segundo, de ahí tendría que verlo el animal si el animal está consumiendo una adecuada cantidad de proteínas en la alimentación. El animal, por lo general, consume su 2 chow. Entonces, por ahí no va la cosa. Entonces, otra manera por la cual podría explicar la pérdida de proteínas, de repente una insuficiencia renal crónica. Pero los niveles de uric y creatinina están dentro de los rangos normales. Entonces, por ahí no va la cosa. Entonces, ¿dónde está el problema? En el hígado. ¿Correcto? Entonces, una manera de poder determinar si es que el hígado está trabajando bien o está trabajando mal es determinando qué cosa, las proteínas totales y también la albúmina. ¿Qué otra prueba más podrían hacer jóvenes? Aparte de las proteínas. ¿Ah? Bilirrubina, muy bien. La bilirrubina, jóvenes, también sería una prueba muy importante para evaluar la funcionalidad del hígado. ¿Por qué? Porque, jóvenes, al hígado, ¿qué cosa es lo que llega normalmente? Llega la bilirrubina libre y en el hígado se va a conjugar, ¿correcto? Se va a conjugar y se va a formar la bilirrubina conjugada. Si los hepatocitos están trabajando bien, si el hígado está funcionando adecuadamente, va a conjugar esa bilirrubina, ¿correcto? Pero si el hígado está dañado y no está trabajando, no va a conjugar. Entonces va a haber un exceso de bilirrubina libre.
recuerdan muchas cosas muy bien. Entonces, la medición de las proteínas, la medición de la bilirrubina, me pueden ayudar a ¿qué? A evaluar qué cosa, funcionalidad hepática. ¿Qué más? ¿La fosfatasa alcalina me serviría? No, la fosfatasa alcalina no me sirve. Ni la fosfatasa alcalina, ni la ALT, ni la AST sirven para evaluar funcionalidad hepática. ¿Qué otra cosa más, jóvenes, podría ser? ¿Qué tenemos? El colesterol y los triglicéridos, jóvenes, también jóvenes. El colesterol y los triglicéridos también, jóvenes, me servirían para evaluar la funcionalidad hepática. Entonces, jóvenes, esos puntitos, esos detallitos son importantes a tomar en cuenta, ¿correcto? Parece mentira, pero ayudan bastante. Bueno, seguimos avanzando. Entonces, jóvenes, vamos a hablar de algunas pruebas. De algunas pruebas que son importantes. Pruebas de algunas enfermedades. Como es, por ejemplo, la colestasis y la ictericia, la fotosensibilización y la encefalopatía. ¿Correcto? La colestasis y la ictericia. La colestasis vendría a ser la acumulación de bilirrubina, ¿correcto? En los conductos biliares. Y la ictericia, la pigmentación amarillenta de las mucosas y de los tejidos. ¿Eso qué se da? ¿Correcto? Existen tres tipos de ictericia: la prehepática, la intrahepática y la poshepática. Nosotros no vamos a hablar de la ictericia prehepática, porque no es materia de curso ahora. Vamos a hablar básicamente de la ictericia hepática y de la ictericia poshepática. Vamos a recordar un poco, porque eso ya lo revisamos en el curso, en patología 1, revisamos acerca de las ictericias. Muy bien. Entonces, jóvenes, recordar un poco acerca de la ictericia hepática. ¿Qué es lo que acabo de decir ahorita, no hace mucho rato? ¿Qué es lo que hace el hígado o el hígado de qué se encargaba? De conjugar la bilirrubina libre, ¿correcto? Conjugar la bilirrubina libre, ¿correcto? Una vez que conjuga la bilirrubina libre, esa bilirrubina conjugada es eliminada ¿dónde? Al intestino delgado. Y para ser eliminado como estercobilina a las heces o como urobilina al oriole. 20% como urobilina, 80% como estercobilina. Eso es lo que pasa normalmente. Pero, ¿qué es lo que pasa en una ictericia hepática? Cuando hay un problema hepático severo, cuando hay una necrosis hepática, ¿correcto? Cuando gran parte del parénquima hepático es reemplazado por tejido fibroso, como en una cirrosis, ¿correcto? El hígado deja de trabajar adecuadamente. Entonces hay un exceso ¿de qué? De bilirrubina libre circulante. Y ese exceso de bilirrubina libre circulante es el que causa de cosa la pigmentación de los tejidos. Entonces, jóvenes, ¿qué puede ocasionar que el hígado trabaje no adecuadamente? Las causas son diversas. Por ejemplo, plantas hepatotóxicas que se ven generalmente en los rumiantes, la lantana, el astragalus, el senecio y la clorofalaria. O de repente, jóvenes, el consumo de algunos agentes químicos, cloroformo, alotano, fósforo, tetracloruro de carbono, la intoxicación crónica por cobre. O de repente, jóvenes, lo que se ve mucho, pero mucho en pollos, como es los hongos. ¿Pero qué tipo de hongos, profesor? El aspergillus. El aspergillus con sus micotoxinas. Bacterias que pueden causar lesiones necróticas bastante severas, como por ejemplo la salmonela en el caso de los conejos, pero más que en los conejos, en los cuyes. La salmonela en los cuyes. La Pasteurella tudarensis, esta más que todo en los conejos, o el Mycobacterium tuberculoso. Y enfermedades virales como la hepatitis infecciosa canina, o enfermedades parasitarias como la Iberistidae, la Leucotula serrata y el Tiranosoma activo. Luego, jóvenes, tenemos la ictericia poshepática u obstructiva. Miren acá tenemos, jóvenes, la imagen del hígado. ¿Qué es lo que pasa acá, jóvenes? En la ictericia poshepática. El hígado está trabajando normalmente. El problema radica acá. ¿Se acuerdan? ¿Qué era lo que pasaba?
cuando la bilirrubina conjugada tenía que ser eliminada, no podía ser, porque había una obstrucción a este nivel. Y la bilirrubina jóvenes se comenzaba a estancar en los conductos biliares y difundía, ¿a dónde? O transfundía hacia el sistema circulatorio. Entonces encontramos circulando gran cantidad de bilirrubina conjugada. Ese exceso de bilirrubina conjugada en la sangre se eliminaba a través de la orina, formando una orina de un color intensamente oscura, correcto, ámbar, lo quieren ver ahí. Y las heces, en cambio, como no pasaba la bilirrubina conjugada, se convertían en unas heces blancas, heces alcohólicas. Muy bien, eso es lo que nosotros recordamos. Pero ahora, jóvenes, ¿qué es lo que puede causar una obstrucción a este nivel? ¿Correcto? Causas de obstrucción biliar, entonces. Podemos hablar acerca de una colelitiasis por la formación de cálculos biliares. Los cálculos biliares, jóvenes, son bastante frecuentes, bastante comunes. ¿En qué especie? En nosotros, los humanos. ¿Y por qué los humanos? El principal componente de los cálculos biliares, ¿saben cuál es? El colesterol. El colesterol. Los cálculos biliares, jóvenes, tienen como principal componente el colesterol. ¿Correcto? Ese es el principal componente. ¿Correcto? Es muy difícil encontrar un perro con el colesterol elevado, ¿correcto? Porque consume mucha enchilada, mucha hamburguesa. Eso es más común encontrar en los humanos. Entonces, encontrar casos de colelitiasis en un animal es muy raro, pero sí se reporta, obviamente, se reporta. Entonces, la colelitiasis como causa de obstrucción biliar es importante para los humanos. Para los humanos. ¿Correcto? Muy bien. La presencia de cuerpos extraños y de parásitos, pues eso sí podemos encontrar. Nómbrame un parásito que se puede encontrar en el conducto biliar. La fasciola hepática. Excelente respuesta. La fasciola hepática es un parásito que se localiza en el conducto biliar. No solamente la fasciola, también tenemos el Tisanosoma actinoides, que es un parásito poco conocido, pero también se localiza en el conducto biliar. Luego, jóvenes, las causas más comunes, por ejemplo, que podemos encontrar en animales, la compresión externa. Quizás, jóvenes, por la presencia de una neoplasia. ¿Qué neoplasia, profesor? Los linfomas. Los linfomas. Los linfomas mesentéricos que podemos observar en los gatos algunas veces pueden llegar a comprimir, jóvenes, el conducto biliar, ¿correcto? Causando ictericia. O la fibrosis periductual. Esa fibrosis periductual como consecuencia de una pancreatitis, que también se observa bastante en los gatos. Ahí está, pancreatitis. Entonces, cuando nosotros vemos el aspecto macroscópico del hígado, vamos a ver un hígado amarillento. Y cuando lo vemos al microscopio, vemos la acumulación de la bilirrubina a nivel de los sinusoides hepáticos. Miren ustedes aquí, jóvenes, miren el ejemplo de arriba, la cirrosis hepática. La cirrosis hepática, jóvenes, es una de las causas más frecuentes de ictericia posthepática. Y es una de las principales enfermedades hepáticas que afectan a los humanos, ¿correcto? Como consecuencia del consumo del alcohol. Pero, jóvenes, para nosotros, importantes son estas dos enfermedades. Bueno, esta enfermedad que hemos acabado. ¿Me pueden decir qué tipo de parásito es? La fasciola. La fasciola, jóvenes, cuando es adulta, ¿correcto? La fasciola cuando es adulta se localiza en los conductos biliares, ¿correcto? Pero cuando es joven se localiza en el parénquima hepático. Ahora bien, cuando la fasciola muere, muere en el conducto biliar, la fasciola que muere tiende a calcificarse, ¿correcto? Y nosotros podemos encontrar muchas veces en el hígado de los bovinos, a nivel de los conductos biliares, la presencia de ¿qué? De estructuras petrificadas, como si se hubieran mineralizado. Eso no es otra cosa más que la fasciola que ha muerto. ¿Y por qué mueren las fasciolas a ese nivel? Por el uso de los antiparasitarios, ¿correcto? Los antiparasitarios matan a la fasciola, pero la fasciola jóvenes no es eliminada. ¿Y muere dónde? Muere en el conducto biliar. Entonces, básicamente eso es lo que pasa. Acá tenemos, por ejemplo, la compresión extraluminal del conducto colédoco, del conducto biliar, por la presencia de ¿qué? De neoplasias. Como por ejemplo acá un colangiocarcinoma, o de repente la presencia de abscesos hepáticos.
Y ahí vemos la sintomatología clínica más característica. La presencia de la ictericia. Miren ahí las mucosas. Las mucosas amarillentas. Ahora tenemos la fotosensibilización. La fotosensibilización, jóvenes, ya para no ahondar mucho en esto de acá, vendría a ser, jóvenes, la dermatitis, si la quieren ver ustedes acá, una dermatitis como consecuencia de la exposición al sol. La fotosensibilización, en nuestro medio, acá en el medio peruano, se le conoce como jacapo. Jacapo. No es una enfermedad que nosotros la vamos a ver en la costa. Esta es una enfermedad que básicamente afecta a la sierra y no va a afectar básicamente a los perros, ¿correcto? Sino básicamente afecta al ganado bovino, inclusive hasta las alpacas les afecta la fotosensibilización. Y bueno, y vuelvo a repetir, en nuestro medio esta enfermedad es conocida como jacapo. Se han descrito tres tipos de fotosensibilización: la tipo 1 o primaria, la tipo 2 y la tipo 3 o hepatógena. A nosotros nos interesa, jóvenes, más que todo la tipo 3, porque es la que tiene que ver con el curso ahora. La tipo 2 no la voy a mencionar porque es más que todo que se observa en humanos y más que todo es de naturaleza congénita y más que todo para hablar de humanos. La tipo 1 la voy a tocar muy rápidamente. ¿Qué es la fotosensibilización primaria o de tipo 1? Esto se debe, jóvenes, por el consumo de plantas o de algunos medicamentos que cuando son metabolizados en el hígado son metabolizados a compuestos altamente fotodinámicos. ¿Qué quiere decir fotodinámicos? Que reaccionan con la luz ultravioleta, con la luz del sol. Ahí está. Miren ustedes, la sustancia fotodinámica se encuentra circulando en la sangre, ¿correcto? Y al momento que se expone con la luz del sol, como acá puede ser, principalmente en aquellas zonas que están bastante desprovistas de pelo. Estas sustancias fotodinámicas, ¿qué es lo que forman cuando entran en contacto con la luz ultravioleta? Forman radicales libres. Radicales libres que necrosan la piel. Miren acá, y aquí vemos el ejemplo. Acá tenemos un ejemplo de una planta fotodinámica, el Amimajus, que es una planta que de repente acá en nuestro medio no hay, pero que es una planta bastante difundida en la zona del Brasil. Y miren ustedes, acá vemos la imagen de una dermatitis. ¿Cómo consecuencia el consumo de esa planta? Y aquí vemos un caso mucho más serio. Y aquí vemos otro caso. Entonces, jóvenes, lo que les voy a hablar es de la fotosensibilización del tipo 3, que sí es la que es importante y que sí es la que nos interesa a nosotros. La fotosensibilización tipo 3, jóvenes, se presenta cuando el animal tiene una hepatitis crónica. ¿Correcto? Y vuelvo a repetir, es una enfermedad del ganado, más que todo del ganado, del bovino en este caso. Del bovino, del ovino, del camello. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente, jóvenes, los animales consumen una planta, las plantas verdes. Estas plantas verdes, jóvenes, son ricas en un pigmento llamado clorofila. La clorofila, jóvenes, es metabolizada en el hígado a un compuesto llamado filoeritrina. ¿Correcto? La filoeritrina, jóvenes, es el componente fotodinámico altamente recto. Esta filoeritrina, que se forma normalmente como consecuencia del metabolismo de la clorofila, en un hígado normal es eliminado rápidamente. ¿Correcto? Vuelvo a repetir. El consumo de la planta y una planta verde es rica en clorofila. Esa clorofila es metabolizada a un radical libre, filoeritrina. Y vuelvo a repetir, esa filoeritrina es eliminada rápidamente del hígado, en un hígado normal. Pero ¿qué es lo que pasa cuando hay una hepatitis? Cuando hay un proceso inflamatorio en el hígado, como por ejemplo una fasciola, una fasciolasis crónica. El hígado no está trabajando adecuadamente, y como no trabaja adecuadamente, ¿qué es lo que pasa con la filoeritrina? No es eliminada, se queda en el animal y va en la circulación. Y ya cuando está en la circulación de la sangre, interactúa ¿con quién? Con la luz del sol. ¿Correcto? Con la luz del sol. Muy bien. Cuando estas sustancias fotodinámicas entran en contacto con los rayos solares, con la luz ultravioleta, ocurre la formación de radicales libres de oxígeno en el citoplasma de la célula, que causan ruptura de mitocondrias, lisosomas y de glándulas mastocitos cutáneos. Todos estos compuestos degradan la membrana fosfolipídica,
los polipéptidos proteicos, ácidos nucleicos, ocurriendo una intensa inflamación que caracteriza la fotodermatitis. Una de las plantas bastante asociadas con este tipo de patología es el abrachiaria, ¿correcto? Que sea en nuestro medio. Miren ustedes, acá vemos un caso típico de fotosensibilización hepatógena, un animal que tiene una fasciolasis crónica. Miren ustedes acá, toda una dermatitis, bastante bien. Cuando nosotros lo abrimos, ¿qué encontramos? Edema subcutáneo. Y eso es, jóvenes, todo por el día de hoy. Ya nos vemos el día de hoy. Gracias, muchachos. Gracias.